Y buenas tardes, buenas noches o buenos días según el lugar en donde ustedes nos encuentren y nos escuchen y nos amplifiquen. Estamos en una nueva charla Mote Radio y en esta ocasión tenemos también un contacto internacional muy amable a la gente que nos sigue, nos sintoniza, nos sugiere temas y también nos pide que hablemos con tal o cual invitado. Para el día de hoy tenemos la importante visita virtual, obviamente desde España, con Luis Miguel Pedrero, quien es periodista, docente e investigador de la Universidad Nebrija en España, y en su cuenta de Twitter, @LuisMiPedrero, se define como un apasionado por la transformación digital del sistema audiovisual. Luis Miguel Pedrero estuvo de visita acá en Cuenca, Ecuador, en enero del 2019 para participar de un evento universitario académico, y junto a él queremos realizar la charla del día de hoy, a la que hemos denominado el crecimiento del podcast. Esto en un contexto mundial en donde la pandemia del coronavirus nos ha cambiado radicalmente la vida, pero también en algunos casos la forma de consumir información. Y antes de iniciar esta conexión entre Cuenca y España, quiero darle la bienvenida y agradecerle por acceder a esta charla Mote Radio a Luis Miguel Pedrero. Luis Miguel, bienvenido a Mote Radio Podcast acá en Cuenca, Ecuador. Hola Johnny, muchísimas gracias, muy bien hallado y encantado de estar con vosotros en Mote Radio. Perfecto. Bueno, Luis Miguel, como ya hemos dicho, es periodista, docente, investigador y también un seguidor, un apasionado, como él mismo lo ha dicho, del sistema digital. Quisiera plantearle una primera inquietud. Es en base a todo esto lo que hemos seguido sus redes sociales y también diferentes mundos temas del podcast, ¿no? Y bueno, el podcast, bueno, no es un producto nuevo. Aparentemente es así, pero no es tan nuevo. Y en este sentido quiero preguntarle a usted, ¿cree que tal vez que el podcast se ha reforzado en medio de la pandemia y el encierro mundial? Porque hay mucha gente que está haciendo podcast, incluida la misma Paris Hilton, a quien ha dicho esta artista famosa de que en medio del encierro le ha dado ganas de hacer podcast. ¿Cree que el podcast se ha reforzado a raíz de la crisis mundial que estamos viviendo hasta el día de hoy? Sin duda, la pandemia y la nueva vida que a todos nos ha tocado acomodar a partir de esta situación ha modificado nuestros hábitos de consumo de una manera amplia, de consumo de ocio, de información y de entretenimiento. Han ganado mucho peso los contenidos a través de dispositivos conectados, tanto en vídeo como en audio. Y si bien es verdad que en una primera fase el hecho de que estuviéramos, confinados, aislados, en cuarentena, en nuestros domicilios, pues digamos que le dio un cierto mayor peso al consumo en vídeo a través de la televisión, por supuesto, pero también de teléfonos móviles, de tabletas, del ordenador. Poco a poco, el cansancio y la constante exposición ante las pantallas, pues en fin, nos fue gastando el hábito de ver, y poco a poco hemos ido introduciendo también el de escuchar, en muchos casos todavía en casa, poco a poco también, conforme hemos podido empezar a recuperar ciertos hábitos de paseo, de movilidad. El audio aquí también es un aliado perfecto, y ha ido ganando efectivamente el consumo de audio en un sentido amplio, de radio, de música en streaming y de podcast. Y el hecho es que el confinamiento ha permitido que descubramos formatos y contenidos que no estaban de manera habitual en nuestra pauta, que no teníamos, a lo mejor no habíamos probado, o si habíamos probado no habíamos tenido ocasión de profundizar. Y en este tiempo es cuando el podcast sí ha podido aparecer con mayor peso, hemos podido descubrir diversos contenidos, géneros, plataformas de oferta, y diría que sí, que es aquí donde el podcast ha ganado presencia, primero en consumo y también en quienes se han animado al ver la ductilidad, la flexibilidad y la capacidad de llegada de este formato, quienes se han animado a producirlo también. Perfecto. Luis Miguel,
Y para la gente que nos está sintonizando, recuerden, estamos transmitiendo la charla Mote Radio de hoy desde los estudios de Radio Noticias Cuenca, que justamente se lo puede escuchar en la página de Facebook de Radio Noticias Cuenca, pero también en la página de Portal Azuayo y también evidentemente en la página de Facebook de Mote Radio, así como también en nuestras redes sociales. Luego esta charla también quedará subida en nuestra cuenta de Spotify. Hablando de este tema de que se ha ganado en consumo y en producción, Luis Miguel, quiero preguntarle un reporte de la NPR que usted colocó en su Twitter en febrero del 2019, o sea, en este mes, muestra que el tiempo dedicado por los estadounidenses mayores de 13 años a escuchar podcasts se ha triplicado desde el 2014. De pronto, ¿tiene alguna referencia en España o en Latinoamérica acerca de esta cifra? O tal vez ampliar un poquito más lo que ya nos dijo anteriormente acerca del consumo del podcast. Bueno, efectivamente, los informes que se van divulgando en diferentes países, con diferentes muestras, a veces también con diferentes metodologías, pues coinciden en señalar que la tendencia al consumo de podcast va en aumento, al consumo en términos no solo de público que lo consume, sino también de tiempo dedicado a este formato. Es decir, se perciben las dos tendencias simultáneamente. Dedicamos más tiempo a escuchar podcast y además el conocimiento del formato se amplía en público y también en targets de audiencia, ¿no? Es también un formato que antes estaba más al acceso o era más conocido por a una audiencia más joven y poco a poco también se está haciendo estable en públicos de mayor edad. Podríamos citar diferentes, insisto, estudios. En el que se citaba hace un momento, el de la NBRS en Estados Unidos, refleja pues eso, un constante asentamiento de la pauta de consumo de podcast. Los porcentajes, yo diría que el más contundente es el de un estudio que se llama We Are Social, que lleva a cabo HotSuite y que se publica al comienzo de cada año. Lo ha hecho en enero de 2021 y ahí la novedad es que el tiempo dedicado al podcast ya roza 1 hora por persona y día y ya se acerca mucho al tiempo dedicado a la radio, que está por encima de 1 hora, pero ahí es donde se demuestra hasta qué punto este audio a la carta, esta posibilidad de escuchar o información, entretenimiento por fuera de la emisión tradicional, se está poco a poco equiparando al consumo del medio clásico, que en estos días o en estos meses está cumpliendo ya su primer siglo de vida. ¿Y qué lectura tener a este equiparamiento de consumo, Luis Miguel? ¿Qué significa eso tal vez de que el podcast se está abriendo un campo más profesional o que la radio tradicional, entre comillas, se está quedando? Yo creo que no hay que mirar, necesariamente, no hay que leer esta convivencia de podcast y radio en términos de competencia, sino justamente eso, ¿no? de complementariedad. Es evidente que lo que influye en toda esta progresión es, de entrada, la cada vez mayor normalización del acceso a Internet, la cada vez mayor presencia de dispositivos en los ciudadanos que permiten estar conectados. En esa conexión cada vez hay más posibilidades para distraernos, entretenernos e informarnos por todo tipo de vías, no solo canales, no solo contenidos, también redes sociales, también interacciones con otros, con iguales, ¿no? Por diferentes narrativas y formas de interacción. Y el hecho de que el podcast amplíe la posibilidad de elegir contenidos de audio no necesariamente significa que vaya en detrimento de la radio, porque en muchos casos, para empezar, denominamos podcast a contenidos o a programas emitidos previamente en la radio, de manera que no es que la radio deje de ser escuchada, sino que se escucha por otro canal o por otro formato, eso para empezar. En segundo lugar, la radio no tiene por qué mirar las plataformas que distribuyen el podcast como competencia, sino como ventanas donde también la radio puede producir contenidos, de manera análoga como las cadenas de televisión producen ya series para las plataformas de vídeo bajo demanda. Y en tercer lugar, ocurre que generacionalmente
la radio, que es un medio, insisto, centenario, que ha tenido el monopolio del audio durante ese tiempo y ha sabido conquistar a una audiencia que ya hoy tiene una edad mayor a la de los quienes usan contenidos y formatos digitales, la radio a lo mejor ahí es donde tiene que recuperar presencia en esos nuevos públicos y no tanto en la emisión lineal o herciana, sino a través de plataformas, aplicaciones o redes donde hacer presente su contenido. Entonces, insisto, no deberíamos pensar la radio pierde, el podcast gana, sino las formas de distribución del audio cambian y la radio debe entender que ya es solo uno de los oferentes de audio y que si acaso tiene que aprender a convivir e incluso integrarse en los demás. Luis Miguel, de pronto, bueno, el podcast, así como diferentes espacios de comunicación, tiene varios géneros y subgéneros. Está el tema de la ficción, está el tema de la charla, está el tema del monólogo. Tal vez, ¿cuál cree usted que es el formato o género de podcast que tiene más presencia desde el punto de vista de la producción y el consumo? Yo creo que no podemos determinar todavía, y es más, el tiempo empieza a demostrar que la variedad de posibilidades expresivas que ofrece el podcast brinda precisamente que haya programas y contenidos y propuestas desde todo tipo de géneros y desde diferentes maneras pues bueno, de plantear el audio, ¿no? A través de la ficción, del entretenimiento o de la información. Y dentro de cada uno de esos grandes macrogéneros, ¿no? Pues por diferentes variantes, reportaje, entrevista, investigación documental en el ámbito informativo, una serie, un serial incluso también en la ficción, obras más cortas o más largas, episodios que son autoconclusivos o que mantienen la tensión hasta el cierre. No deberíamos pensar que en ese punto hay tanta diferencia con la historia de los géneros audiovisuales en televisión, tanto en la ficción como en entretenimiento, como en la información. Es decir, es al revés, es el audio el que tiene que aprender o replicar todas las posibilidades e incluso innovar también, ¿por qué no? Y sobre todo sorprender, porque en ese sentido lo que el podcast está logrando es captar la atención de una audiencia que en la radio no escuchaba contenidos como los que se están proponiendo desde el podcast, particularmente, por ejemplo, en la ficción, que era algo que la radio pues en los últimos años había olvidado bastante, y ahí es donde tiene mucho camino y además mucho potencial, porque toda la imaginación y toda la capacidad para innovar y para sorprender al oyente va a ser beneficiosa en términos de luego fidelizar y retener la escucha. Perfecto, en la charla de Mote Radio de hoy les recordamos que estamos dialogando con Luis y Miguel Pedrero, periodista, docente e investigador de la Universidad Nebrija en España. Con él estamos dialogando desde los estudios de Radio Noticias Cuenca acerca del crecimiento del podcast. Luis Miguel, bueno, ¿cuál cree usted que es el encanto del podcast? Y esto le pregunto en base al podcast El verdadero robo, del que leí en su Twitter. Decidimos que este documental tenía que ser divertido y atrapar al oyente. Es el encanto del podcast en serie y de por qué Serial fue tan popular. ¿Cuál es el encanto del podcast? Tal vez, no sé si encaja en ese Twitter o si lo podemos amplificar un poquito más para definir sus conceptos. Diría que es verdad que ahí se combinan un caso concreto, el documental El verdadero robo del siglo, que se ha producido, o sea, que se acaba o está siendo ahora mismo publicado por Adonde Media y bueno, pues trata de un robo muy famoso que tuvo lugar en Argentina y que reconstruye de qué manera se investigó y se aclaró. Y bueno, pues es un ejemplo, uno de los más recientes, pero podríamos encontrar otros tantos, que evidencia hasta qué punto la particularidad del audio, que en ese sentido no es diferente a la radio, que es un contenido o un formato que uno puede interiorizar, que puede disfrutar mientras hace otras actividades, que es muy compatible con cualquier tarea, que
que en el caso del podcast se puede además adaptar al momento. Uno puede elegir cuándo escucha, puede interrumpir el contenido y no es irreversible, ¿no? Como la señal radiofónica. Puede personalizarlo además en diferentes modos de consumo, desde la tablet, desde el móvil, desde un altavoz inteligente. Es decir, la ventaja del podcast y ese encanto por el que muchos usuarios están, entre comillas, siendo conquistados por él, es su versatilidad, su eficiencia en términos de capacidad de conexión emocional. Uno se pone un auricular, empieza a escuchar un contenido que previamente ha seleccionado, no como a lo mejor la señal de una radio que va cambiando sin que uno pueda elegir. Aquí uno elige, uno pulsa el play y si ha decidido que ese tiempo es para escuchar con atención, aunque esté haciendo ya, digo, otra actividad, disfruta plenamente del contenido. O si no lo hace, prueba otro hasta dar con uno que realmente responda a su demanda. Y ahí es donde creo que el podcast ha asimilado muy bien las virtudes del contenido digital, de ese paradigma del cualquier contenido de estar disponible en cualquier momento, a través de cualquier dispositivo y en cualquier situación. Y eso la radio no lo ha podido hacer tan bien como el podcast, que digamos es la esencia de lo digital en términos de sonido. Perfecto. Luis Miguel, en Ecuador estamos en un complejo proceso electoral que al día de hoy no termina de resolverse al 100%, elecciones presidenciales, y en el mundo, bueno, está la expectativa por el tema del coronavirus, la vacuna, etcétera, ¿no? Por esas dos situaciones que le pongo en contexto, quiero preguntarle acerca de un Twitter que usted colocó días atrás, y es que decía, por ejemplo, de que el podcast puede emplearse como una herramienta de desinformación. ¿Cómo evitar ese riesgo? Bueno, en este Twitter usted anticipaba o nos guiaba hacia otra charla, hacia otra exposición, pero tal vez, ¿cómo evitar el riesgo desde su perspectiva de que el podcast no se convierta en una herramienta de desinformación? Yo ese tuit, ese comentario lo formulé a partir de un artículo publicado por la periodista y directora de una plataforma de podcast en España, que es Podium Podcast, la periodista María Jesús Espinosa de los Monteros, quien recogía a su vez las dinámicas de trabajo que estaban empleando en diversos medios y en diversos podcasts. Creo que en este caso hacía referencia al Washington Post y al Daily, para evitar que, al igual que otros canales y otros medios también pueden, por falta de responsabilidad y rigor, pueden llegar a ser vehículos de distribución de contenidos no periodísticos o no reales o no fidedignos, no dejemos de pensar que ese mal uso también puede aplicarse o puede llevarse a cabo a través del podcast. Es decir, si no se siguen determinados controles a la hora de seleccionar la información, contrastarla, editarla y, por supuesto, guionizarla y difundirla, pues un podcast puede resultar, en el fondo, un arma de desinformación, de propaganda o de interés espúreo, ¿no? de búsqueda de modificación de la opinión o la intención con relación a cualquier tema. ¿Qué es lo que conviene y qué es lo que en ese artículo se reflejaba? Pues que las tareas propias de realización de un podcast han de estar sujetas a esos controles y a esos filtros, como en cualquier otra faceta periodística, como en un periódico, como una televisión, como una radio, con personas que chequeen, que garanticen que las fuentes, los datos, la reconstrucción de cualquier suceso, pues se responde de verdad a lo que tiene que ser, a lo que se dice en esa información, en ese podcast, y se habla incluso de que podrían aparecer perfiles profesionales específicamente dedicados a ellos, ¿no? Es decir, personas que se aseguran de que los datos recogidos responden a la realidad en un podcast del mismo modo que lo hacen en un informativo, en una redacción de un periódico o de una radio, ¿no? En ese punto creo que tampoco
habría que estar especificando tanto esta cuestión porque es una esencia de la deontología y del buen hacer profesional de un periodista, ¿no? Trabajar de manera rigurosa y fehaciente con la información, garantizar que todo lo que comunica ha sido previamente revisado y contrastado. Pero no está mal hacer referencia a que el podcast, como formato que cada vez tiene más alcance y como formato que, como decíamos, se escucha de manera muy personal, muy íntima, que puede llegar a ser más influyente quizá que otras maneras de contar, otras narrativas audiovisuales o impresas, pues en ese sentido, insisto, el podcast exige tanto esa responsabilidad como cualquier otro canal de comunicación. ¿Por qué dice usted que puede llegar a ser más influyente? ¿Por la misma personalización o por qué sentido? El podcast. Bueno, estamos con Luis Miguel Pedreros en esta charla Mote Radio del día de hoy. Hubo algún desfase de tiempo, vamos a ver si seguimos conectados. Luis Miguel. Adelante. Sí, le decía, antes de terminar la respuesta anterior, usted decía de que el podcast puede llegar a ser más influyente. ¿Cuáles son los factores tal vez para decir de que puede llegar a ser más influyente un podcast? Digamos que esta respuesta tiene que ver con esos hábitos a los que hacíamos referencia antes. Si un usuario incorpora la escucha de un podcast de manera rutinaria a su menú de consumo audiovisual, si por ejemplo se hace asiduo de un daily que produce un medio periodístico, o un medio no necesariamente profesional, un comunicador que cada día o cada semana pues elige unos contenidos y los va exponiendo y contando. Si ese usuario empieza a tomar esa referencia como fidedigna y como manera de estar conectado con el terreno que sea, informativo, de entretenimiento, de un ámbito concreto, el que sea, pues esa vía puede llegar a ser más influyente para él que un canal tradicional o que un medio profesional. Y en ese sentido es donde el podcast va adquiriendo potencialmente muchas ventajas a la hora de no solo informar o entretener o propiciar formas de distracción, sino también comercialmente, porque los anuncios que van integrados en estos formatos pues se reciben con mayor naturalidad, sin a lo mejor el rechazo que producen las fórmulas publicitarias, la cuña o la mención en la radio. Y digamos que es, insisto, un elemento colateral o asociado a la manera en la que el podcast es consumido. Ahí hay una clarísima constancia de que la voz que uno escucha de manera consciente, atenta y continuada, pues ejerce progresivamente, pues en el mejor sentido, pues una capacidad de influencia, de gratificación, de identificación y de conexión con ese contenido. Y entonces ahí es donde, por eso la radio no debe obviar la producción específica de contenidos para esa manera de consumir, ya sean programas previamente distribuidos o emitidos en antena, o ya sea programas que solo se pueden escuchar en una plataforma de podcast. Luis Miguel, bueno, aunque no hay unas fórmulas escritas, por lo menos eso creo yo hasta el momento, hay, digamos, líneas o elementos a seguir, pero no creo que hay fórmulas escritas en este tema del podcast. ¿Cuál cree usted que puede ser la forma de vincular el podcast al mercado? Esto también le pregunten en el sentido de alguna charla que Javier Isusquiza, quien también estuvo acá en Mote Radio, la expuso en los lunes del podcast, al decir que, textual, a medida que empiezo a experimentar con el podcasting, empiezan a llegarme oportunidades de colaboración con diversas compañías y marcas que cristalizan con la creación de nuestra productora, esto en 2018. ¿Cómo tal vez hay alguna forma de empezar a vincular el podcast con, digamos, las marcas? Pues ahí el recorrido es el de poco a poco y un poco recogiendo los elementos que hemos ido comentando en la entrevista, ir identificando maneras de integrar pues, los valores y las ventajas de una marca o de un producto en una historia que ya pueda ser de
de entretenimiento, de ficción, pues permita que el usuario, el oyente, disfrute de ese podcast de manera, digamos, insisto, fehaciente, o sea, de manera intensa, ¿no? Emocionalmente, con toda la atención y asociando la historia a la marca con el fin de, bueno, pues de que la marca llegue a ese público, a esa audiencia, con mucha mayor efectividad. Y hay, como decía Izuzquiza, hay cada vez más interés en los anunciantes, en las empresas, por llegar a este público de una manera amable, de una manera eficiente, con contenidos que no parezcan publicidad, que tampoco tienen por qué ser solo publicidad, son contenidos de marca, contenido branded content, que es como se denomina, pero consiguiendo con esa combinación del audio, la historia y la recepción íntima, consiguiendo que el sentimiento del oyente hacia la marca o hacia el producto sea mucho más positivo y obviamente termine pues en una compra, en una adquisición o en una, digamos, vinculación emocional con ella, que es lo que en definitiva necesitan, ¿no? Todos los productos y marcas que buscan ser reconocidos por el público a través de tantas y tantas opciones de distribución publicitaria o de exhibición a través de canales y medios, ¿no? Y aquí el podcast lo que está propiciando es una nueva manera de llegar frente a la tradicional de la radio o, por supuesto, frente a la televisión o los medios impresos o las vallas o cualquier tipo de canal de comunicación comercial. Perfecto. Bueno, Luis Miguel, estamos todavía empezando el 2021, estamos recién en el mes de febrero. ¿Cuál o cómo le ve usted el futuro inmediato del podcast? Tal vez en un contexto particular desde donde usted vive, trabaja y estudia y en general a nivel global. Es un momento, yo creo, muy interesante porque la historia del podcast ya en apenas 20 años permite identificar algunas fases, una fase inicial más de, bueno, vinculada al público y a los productores amateurs de manera pues menos profesional, más para generar comunidades y compartir intereses. Hubo después, en los primeros años de la segunda década del siglo XX, 2012, 2013, 2014, una primera aproximación ya de la radio y creadores y productores de radio que empiezan a interesarse y a producir contenidos específicos a través del podcast. Está el caso de Serial en Estados Unidos, que fue un poco el boom, que fue ya, digamos, el pistoletazo de salida. A partir de ahí también empiezan a aparecer redes, plataformas que empiezan a interesarse ya por el formato de manera más agregadores, ¿no? Que proponen catálogos de contenidos de manera un poco análoga a las del vídeo, a Netflix o a Amazon, ¿no? Plataformas en diferentes países con diferentes contenidos. Y en 2019 es cuando Spotify decide que el podcast también va a ser una parte fundamental de su catálogo, no solo la música en streaming, sino también este otro formato. Y aquí es donde de verdad podemos encontrar un poco el punto ya de llegada, de consideración del podcast como un elemento base para un mercado donde ya hay muchas compañías, muchos actores, muchos intereses comerciales. Entonces, 2021 se presenta como un año en donde muchos de los pasos que se han dado por muchas compañías, adquisiciones, integraciones, inversiones en tecnología, pues en principio hay que empezar a ver el resultado de todos estos movimientos. Spotify ya quiere, digamos, dar ese salto definitivo con un catálogo cada vez más diferencial, con contenido cada vez más exclusivo, pero también Amazon, que ha entrado con fuerza, tenía una división que era Audible, donde proponía audiolibros y podcast, pero también ahora quiere que Amazon Music incorpore podcast, compró Wondery, están también Sirius, en fin, hay muchos grandes nombres, muchas grandes compañías que quieren que el podcast sea pues el contenido donde puedan no invertir solo, sino recuperar y rentabilizar esa inversión y ganar oyentes y también inversión publicitaria. Mi expectativa o mi deseo o mi punto de vista con relación al año que empieza y a los que vienen a continuación es
cómo este mercado empieza ya a sentarse, a consolidarse y ver de qué manera se van posicionando unos y otros, sobre todo y fundamentalmente el público, ¿no? A ver si de verdad responde, a ver si los modelos novedosos de pago, si las cuotas son o no son adecuadas para algo que no estamos acostumbrados. Estábamos acostumbrados a escuchar la radio de manera gratuita, solo con publicidad. Durante muchos años el podcast ha sido un contenido gratuito. Uno podía buscar la plataforma, podía elegir el contenido, pero todo lo más que podía era elegir si quería donar o si quería aportar con sistemas de mecenazgo. Pero ahora empieza a haber, insisto, modelos donde solo se puede escuchar si uno paga previamente. Vamos a ver cómo resulta. Creo que es un momento interesantísimo y creo que vamos a ver si las apuestas decididas de muchas marcas y de muchas compañías que han invertido en este formato tienen o no tienen la respuesta deseada. Perfecto, muchísimas gracias. Ha sido una charla importantísima, clave para la gente que sigue y hace Mote Radio Podcast. Hemos dialogado con Luis Miguel Pedrero, como ya hemos descrito, periodista, docente e investigador de la Universidad Nebrija en España. En su cuenta de Twitter ustedes lo pueden seguir con interesantes conceptos y también comentarios. Está como Luis Mi Pedrero. Estimado Luis Miguel, gracias por la charla, aceptar la charla Mote Radio del día de hoy. Estamos conectados a 6 horas de diferencia. Bueno, tal vez algún concepto final, tal vez un resumen o algo que usted quiera agregar de la charla del día de hoy, a la que hemos denominado acá en Mote Radio Podcast justamente como el crecimiento del podcast. Bueno, pues voy a comentar lo que procuro hacer siempre al terminar cualquier clase en la universidad con mis alumnos, que es la recomendación a estar muy atentos, a tratar de, bueno, pues tener una curiosidad pues constante en términos de probar las nuevas plataformas. Todas ellas suelen ofrecer periodos de testeo gratuito, en fin, escuchar aquí, escuchar allá, comparar, ir adquiriendo poco a poco un sentido crítico de la escucha, saber valorar por qué pues una ficción sonora está mejor o peor hecha, o está más o menos adaptada y trata de manera efectiva el relato que propone, o combinar o contrastar maneras de entretener. Es decir, yo creo que lo más interesante es que todo esto que comentamos de manera teórica, pues luego se convierta en experiencias como oyentes, igual que como espectadores o como lectores, y que eso sirva para disfrutar más de todo ello, porque en definitiva, independientemente ya de otras consideraciones, lo que tenemos a nuestro acceso hoy es un abanico exponencial para disfrutar mientras, insisto, nos evadimos, nos informamos, nos entretenemos, y creo que ese es el mejor modo de sentir lo que nos está pasando, ¿no? A veces es como un poco estresante, ¿no? Hay muchas novedades, tenemos que estar pendientes de esto, de aquello, de más allá. Bueno, con tranquilidad, un día se escucha una cosa, otro día otra. El sonido es muy compatible con la vida de cada uno porque no nos impide hacer otras cosas, y probemos, porque seguro que en algún momento disfrutaremos más de lo que pensamos. Perfecto, muchas gracias a Luis Miguel, y me quedo con esta última frase que usted hizo, que usted dijo: el sonido es compatible con la vida de cada uno de nosotros. Con eso me quedo, pero también reiterarle el agradecimiento y esperando de que cuando pase toda esta situación, y si usted regresa a Cuenca, recibirlo acá en Mote Radio Podcast. Pues estaría encantado, ojalá pronto, ojalá será la mejor señal para todos. Muchísimas gracias y encantado de estar este ratito con vosotros. Perfecto, muchísimas gracias. Como ya hemos dicho, hemos dialogado la charla del día de hoy con Luis Miguel Pedrero acerca del crecimiento del podcast. Recuerden que esta charla Mote Radio se estrena en la página de Facebook de Mote Radio Podcast, así también se retransmite en la página de Radio Noticias Cuenca y también de Portal Azuayo. Pero posteriormente ustedes la pueden escuchar en nuestra página web www.moteradio.com y también en nuestras cuentas de redes sociales en Spotify, YouTube, Twitter, Facebook e Instagram como Mote Radio Podcast. Hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes, buenas noches o buenos días según el lugar en donde ustedes nos escuchen.